Bienvenidos doctores y compañeros a la presentación del equipo 2. Nosotros les hablaremos sobre los temas de volúmenes y capacidades pulmonares, espirometría, indicaciones de pletismografía y difusión. Este equipo está formado por mi compañera Pamela, mis compañeros Jesús, Diego y Sebastián y su servidora Seret. Comencemos con el tema de volúmenes y capacidades pulmonares. Iniciando con los volúmenes pulmonares, en la fase inspiratoria normal va a ingresar al pulmón un volumen de aire. A este se le conoce como volumen corriente o volumen tidal. Este tiene un valor de 6 a 8 mililitros sobre kilogramo y en otras bibliografías lo definen como el volumen de aire que se inspira o expira en cada ciclo ventilatorio. A este lo encontramos entre dos niveles, entre el nivel inspiratorio de reposo y el nivel expiratorio de reposo. En unos momentos lo veremos mejor en una imagen. Ahora hablaremos del volumen de reserva inspiratoria. Este es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando una persona inspira con una fuerza plena. Es decir, cuando nosotros hacemos una inspiración dentro del volumen corriente normal, esa inspiración la vamos a hacer más profunda. Entonces va a rebasar los límites de ese volumen corriente y va a pasar a ser un volumen de reserva inspiratoria. Este, dependiendo de la bibliografía, va a ir desde los 3000 mililitros o desde los 1.3 litros. Ahora seguimos con el volumen de reserva expiratoria. Y este, como el nombre lo indica, será el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración a volumen corriente normal. Es decir, como en el ejemplo pasado o como en el volumen de reserva inspiratoria, ahora va a ser volumen de reserva expiratoria. Es decir, a partir del volumen corriente normal va a hacer una expiración más profunda, lo cual va a rebasar los límites de ese volumen corriente y se va a pasar a ser un volumen de reserva expiratoria. Este, igual como en el anterior, va a depender de la bibliografía y va a ir desde los 1100 mililitros o desde los 2 litros. Y por último, el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración más forzada. Es decir, cuando nosotros sacamos todo el aire posible, quedará el volumen residual. Este va a ser desde los 1200 mililitros o desde los 1.5 litros. Y bueno, estos cuatro volúmenes pulmonares al sumarse, es decir, cuando los juntamos, nos van a dar el volumen máximo al que se puede expandir nuestro pulmón. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre las capacidades pulmonares. Y es que una vez comprendidos los volúmenes, podemos pasar a hablar sobre las capacidades, ya que estas serán las combinaciones de dichos volúmenes. Como se puede ver en la presentación, la suma de los cuatro volúmenes nos dará la capacidad pulmonar total, y esta va a ser equivalente a 5 litros. Ahora hablaremos sobre nuestra capacidad vital, la cual es igual al volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Dicho de otra forma, es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones después de haberlos llenado con anterioridad hasta su máxima dimensión y después expirando la máxima cantidad. Lo veremos en una imagen más adelante para comprenderlo mejor. Esta capacidad vital va a ser equivalente a 3.5 litros. La capacidad inspiratoria. Esta será la sumatoria del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria, es decir, la cantidad de aire que una persona puede inspirar comenzando desde el nivel expiratorio normal, distendiendo los pulmones hasta su máxima capacidad. Esto va a tener una equivalencia de 2.5 litros. Ahora vamos a hablar sobre la capacidad residual funcional. Y es que esta será igual al volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Aproximadamente será de 2.5 litros. Y bueno, en esta imagen del libro de Tratado de Fisiología Médica del autor Goiton
se representa bastante bien tanto volúmenes como capacidades pulmonares. Iniciando tenemos a nuestro ciclo ventilatorio normal, una inspiración y expiración, y así consecutivamente, como se puede ver con ese recuadro color verde. Este sería nuestro volumen corriente, y a partir de aquí tenemos límites tanto en la parte superior como en la parte inferior. Comenzando con la parte superior, al volumen corriente, podemos ver que está el volumen de reserva inspiratorio, y si hacemos una inspiración a la máxima capacidad, tendremos a nuestra capacidad inspiratoria. Recordemos que las capacidades son combinaciones de los volúmenes, por lo que podemos ver cómo esta capacidad incluye al volumen corriente y además al volumen de reserva, en este caso inspiratorio. Algo parecido ocurre con la inspiración, solo que en este se presenta el volumen residual, en el cual al expirar a su máxima capacidad aún quedará el volumen de aire conocido como volumen residual. Algo muy importante de mencionar es que al inicio dijimos que la suma de los 4 volúmenes nos daría la capacidad pulmonar total. Sin embargo, esta también es el resultado de la capacidad vital más el volumen residual. Muy bien, ahora veremos un breve resumen sobre el espacio muerto. Como ya debemos de saber, este corresponde al 30% del volumen corriente en reposo. ¿Pero por qué espacio muerto? Comencemos explicando que a partir del volumen corriente, en este caso el que inspiramos, se va a clasificar o lo vamos a nombrar de diferente manera con base a una característica muy importante. Y es que si este volumen de aire participara en el intercambio gaseoso, se conocerá como ventilación alveolar efectiva. En dado caso de que no participe en este intercambio gaseoso, se llamará ventilación de espacio muerto. Este espacio muerto se va a clasificar a su vez en espacio muerto anatómico y espacio muerto pulmonar o alveolar. En el caso del espacio muerto anatómico, incluye a la vía aérea superior y a la vía aérea intermedia. Y por el otro lado, el espacio muerto pulmonar o alveolar tendrá lugar como lo dice en el nombre, en los alvéolos. Tenemos que si sumamos el espacio muerto anatómico y el espacio muerto pulmonar, vamos a obtener el espacio muerto fisiológico, pero en realidad todos tienen la misma característica, de que no participan en ese intercambio gaseoso. La espirometría es una prueba de función respiratoria que evalúa las propiedades mecánicas de este sistema. Se trata de un método sencillo que se utiliza para estudiar la ventilación pulmonar y cuyo objetivo es registrar el movimiento del volumen del aire que entra y sale de los pulmones. Como podemos apreciar en la imagen superior derecha, un espirómetro típico está compuesto por un tambor flotante. Este tambor se encuentra en una cámara de agua y está conectado a un contrapeso que lo equilibra. Además, este tambor se encuentra lleno de algún gas, por ejemplo aire u oxígeno, y hay un tubo que lo conecta a una boquilla. Cuando el paciente respira a través de esta boquilla, provoca que el tambor descienda o ascienda, y estas fluctuaciones quedan grabadas en un tambor de registro que está compuesto por hojas de papel. En cuanto a los espirómetros modernos, como el que podemos observar en la imagen inferior derecha, la mayor parte de estos son de tipo abierto, es decir, que el paciente respira en un dispositivo abierto a la atmósfera libre, en el cual hay un cabezal con un sensor que determina el flujo de aire que pasa por él en cada instante, y este lo relaciona con el tiempo medido por un reloj interno. Una vez que éste obtiene el flujo, los datos van a un microprocesador, el cual calcula los volúmenes por integración, para finalmente obtener así curvas de flujo-volumen, volumen-tiempo o de flujo-tiempo. Además, una ventaja de estos espirómetros modernos es que al estar totalmente computarizados pueden almacenar los datos y las curvas para su recuperación posterior. Ahora, la mayoría de los espirómetros con sensor de flujo son bidireccionales, es decir, que registran tanto el flujo expiratorio como el flujo inspiratorio, cuando por el contrario, los espirómetros convencionales solamente registran el flujo de aire que se produce durante la expiración. Entonces, una espirometría convencional solamente mide flujos y volúmenes de aire exhalado a partir de una inspiración máxima. En cuanto a sus utilidades clínicas, este se utiliza para comparar la función pulmonar de un paciente con una población sana o con registros previos del mismo, además de que se puede utilizar para otras actividades, pero estas las detallaremos más adelante. Ahora, en cuanto a los parámetros funcionales más útiles que podemos obtener por medio de la espirometría, encontramos en primer lugar a la capacidad vital forzada.
Esta capacidad vital forzada, FVC o CFV, por sus abreviaciones en inglés y español, se define como la máxima cantidad de aire que se puede expirar después de un esfuerzo inspiratorio máximo. Es decir, que nosotros vamos a hacer que el paciente inspire todo lo que puede inspirar y después proceda a expirar todo el aire que inspiró. Esta capacidad vital forzada nos es útil para valorar el funcionamiento de los músculos de la respiración, además de otros aspectos de la función pulmonar. El segundo parámetro importante se conoce como volumen expiratorio forzado en un segundo. Sus abreviaciones son FEV1. Este volumen expiratorio forzado en un segundo se refiere a la fracción de la capacidad vital, la definición que vimos antes, que el paciente puede expirar durante el primer segundo de una expiración forzada. Es decir, que es la cantidad de aire que nuestro paciente va a expirar en el primer segundo de la expiración forzada que le estamos pidiendo que haga para valorar su capacidad vital forzada. También debemos de valorar el cociente o razón entre la FEV1 y la FVC, es decir, qué tanto de la capacidad vital forzada nuestro paciente pudo expirar durante el primer segundo. Esta se mide en porcentajes. Para entender mejor esto, vamos a analizar la tabla que podemos encontrar en esta diapositiva. En esta tabla podemos observar que el FEV1 del paciente llegó a los 4 litros, es decir, que en el primer segundo de la expiración forzada de nuestro paciente logró sacar 4 litros de aire. Pero al llegar a la capacidad vital forzada, esta llegó hasta los 5 litros. Si nosotros buscamos una relación entre estas dos cantidades, nos daremos cuenta de que la relación entre ambas es de un 80%. Esto quiere decir que si la capacidad vital forzada de este paciente fue de 5 litros, durante el primer segundo que expiró, logró expirar el 80% de estos 5 litros, es decir, 4 litros, que están representados por el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, FEV1. Ahora empezaremos a hablar más a fondo sobre los usos e indicaciones de una espirometría. En primer lugar, nos damos cuenta de que la espirometría sirve para determinar la condición pulmonar de un paciente, es decir, qué tan bien o mal funcionan los pulmones y todas las estructuras adyacentes de un paciente, qué tanto le sirven estas para poder cumplir con la función ventilatoria. Además, la espirometría nos sirve para confirmar el diagnóstico clínico de alguna afección respiratoria. Para entender esto, debemos comprender que existen dos tipos de afecciones que se evalúan durante la espirometría. Existen las que son del tipo obstructivo. En este tipo de enfermedades, las vías que están afectadas son las vías de conducción, pudiéndose tratar desde la tráquea hasta los bronquiolos, siendo la luz de estos lo que está afectado. Es por esta razón que el flujo del aire está disminuido. Como vimos anteriormente, entre menor sea el radio de un conducto, menor será el flujo de aire que pase a través de él. Por otro lado, en las enfermedades o afecciones restrictivas, la luz de los conductos aéreos no está afectada. En este caso, lo que está afectado son las estructuras adyacentes a los alvéolos, llámese parénquima pulmonar, los huesos que se encuentran rodeándolos o cualquier otra estructura que limite la expansión de los alvéolos. Entonces, cuando hablemos de una enfermedad restrictiva, lo que va a estar disminuido es la capacidad vital forzada, más no el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Por qué? Porque la capacidad vital forzada representa el volumen total que el pulmón saca a la hora de expirar. Y como los alvéolos tienen un tamaño disminuido debido a cualquier alteración en las estructuras adyacentes, vamos a encontrar un menor espacio disponible para el aire proveniente de las vías aéreas. Por lo tanto, la capacidad vital forzada será menor. Pero si hablamos del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, nos daremos cuenta de que este se encuentra normal, porque las vías por las que el aire sale del organismo se encuentran permeables, no hay ninguna obstrucción. Retomemos ahora el tema de las enfermedades o afecciones obstructivas. Como ya se había mencionado, en estas afecciones lo que está afectado es la luz de las vías de conducción. En este caso, lo que vemos afectado es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, además de la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. ¿Por qué se da esto? ¿Y por qué no se ve afectada la capacidad vital forzada en sí? Bueno, la capacidad vital forzada no se ve afectada porque en realidad no hay ninguna estructura que nos obstruya el espacio que tiene disponible nuestro alvéolo. No hay ninguna estructura que lo comprima.
Esto le va a permitir al alveolo llenarse como normalmente lo haría. Pero el problema empieza en la expiración, ya que, recordemos, la inspiración es un proceso activo. Entonces todos los músculos de la inspiración están ayudándole a esta persona a que el aire entre. Pero como el aire durante la expiración sale sin ayuda de ningún músculo principal, este aire encontrará mayor resistencia al salir, impuesta por la disminución del radio de las vías respiratorias, por lo que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo se verá disminuido considerablemente. Por esta misma razón, la relación entre ambas variables se verá disminuida y será por lo general de menos del 60%. Ahora, una vez que hemos diagnosticado a un paciente con una afección obstructiva, se le debe de volver a realizar la prueba, pero esta vez tras haberle administrado algún broncodilatador. Si al momento de nosotros aplicarle el broncodilatador y volver a hacer la prueba, el paciente mejora, esto nos quiere decir que el padecimiento podría tratarse de asma. Pero si después de haberle aplicado los broncodilatadores el paciente no mejora, esto nos podría decir que es un candidato de estar sufriendo EPOC. Ahora, otro uso que se le puede dar a esta prueba de espirometría puede ser valorar los resultados de algún manejo terapéutico que se esté llevando a cabo con un paciente. Es decir, realizar esta prueba periódicamente para ver si el tratamiento que nosotros le dimos a nuestro paciente realmente está siendo de ayuda. Y también la espirometría puede servir para definir el pronóstico de alguna enfermedad. En conclusión, como hemos podido observar, la espirometría es una prueba diagnóstica de uso muy importante para cualquier médico, ya que nos ayuda a valorar una de las funciones más importantes en el organismo, la ventilación. La pletismografía corporal es un procedimiento que nos permite realizar la medición de la capacidad residual funcional y de la resistencia de las vías aéreas. Pero ¿cómo funciona? Consta de un habitáculo hermético, más o menos como una cabina, en el cual se sienta la persona, acompañado de dos manómetros para determinar las presiones, un medidor de flujo que se conecta a una cabeza neumolacográfica por la cual la persona respira, se registra la presión bucal que se equipara a la presión alveolar. A través de un manómetro se registra la presión dentro de la cabina. Asimismo, cuando la persona está en reposo, es decir, al final de la expiración, la presión alveolar y la presión del pletismógrafo son iguales, por lo que el volumen del gas intratorácico es similar a la capacidad residual funcional. Dicho de una manera más general o comprensible, esto quiere decir que cuando tenemos a la persona dentro de la cabina, se le pide que realice una inspiración profunda que conlleve el volumen de reserva inspiratorio, para que después expire todo ese volumen de aire hasta llegar al volumen de reserva expiratorio, lo que nos va a dejar al volumen residual funcional. Y de la misma manera se va a registrar o podemos ver la capacidad pulmonar. Aquí podemos ver gráficamente los cambios en el volumen correspondiente a la prueba de la pletismografía. Se puede ver cómo a partir del volumen corriente normal, es decir, la inspiración y la expiración, se le va a pedir al paciente que haga una inspiración profunda para después hacer lo mismo con la expiración. Las indicaciones de la pletismografía corporal son confirmación y cuantificación de restricción pulmonar, de hiperinflación pulmonar y de atrapamiento aéreo. También lo usan para la monitorización y vigilancia de enfermedades con fines clínicos de investigación. El proceso de difusión consiste en moléculas simples que se mueven libremente entre sí, excepto en temperatura de cero absoluto. Físicamente esto significa que las moléculas tienen un movimiento lineal con una velocidad elevada hasta que chocan unas con otras. Estas mismas rebotan unas con otras de forma que se mueven de manera rápida y aleatoria entre sí. Ahora, si en una cámara de gas o en alguna solución se tiene una concentración elevada de un gas particular de un extremo y en el otro una concentración baja de ese mismo gas en otro extremo, entonces el movimiento se producirá, el movimiento de difusión, desde la zona de concentración elevada hacia la zona de concentración baja.
A este movimiento de moléculas desde la zona de mayor concentración hacia el extremo de menor concentración se le llama gradiente de concentración. Y este movimiento puede ser explicado debido a que al haber mayor cantidad de moléculas en una zona, estas van a seguir con su movimiento rectilíneo aleatorio con un rebote completamente elástico, por lo que este movimiento y estos choques contra esas mismas moléculas y contra la superficie van a generar una presión que va a ser mayor del lado de mayor concentración y menor en el lado de menor concentración. Esta presión se produce por los múltiples impactos, entonces, de las partículas en movimiento contra una superficie. Ahora, esta presión, a la cual se le llama presión parcial, va a ser diferente para cada átomo o cada elemento. La presión parcial del oxígeno y del nitrógeno no van a ser la misma en una misma solución. Y además, esta presión parcial va a depender directamente de la concentración de las moléculas de ese gas y, como ya habíamos platicado, del coeficiente de solubilidad. Pero, ¿qué es el coeficiente de solubilidad? Bueno, cuando hablamos de este nos referimos a que algunos tipos de moléculas, por ejemplo el dióxido de carbono, son atraídas física o químicamente por las moléculas del agua, mientras que otras son repelidas. Cuando las moléculas son atraídas, se pueden disolver muchas más sin generar un exceso de presión parcial en el interior de la solución. Por el contrario, en el caso de las que son repelidas, se genera una presión parcial elevada con menos moléculas disueltas. Ahora, viéndolo desde el punto de vista fisiológico y comparando o haciendo una relación entre alvéolos y sangre, ambas soluciones tienen una presión parcial de ciertos gases. Entonces, ¿en qué dirección se va a producir la difusión neta del gas? La respuesta a esto es que la difusión neta está determinada por la diferencia entre las dos presiones parciales. Por ejemplo, si la presión parcial es mayor en la fase gaseosa de los alvéolos, como ocurre normalmente en el caso del oxígeno, entonces más moléculas difundirán hacia la sangre que en la otra dirección. Por otro lado, si la presión parcial del gas es mayor en el estado disuelto en la sangre, como ocurre normalmente en el caso del dióxido de carbono, la difusión neta se dirigirá hacia la fase gaseosa de los alvéolos. Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a continuar con la exposición y vamos a seguir hablando un poco de difusión. La difusión vamos a tener que es un movimiento de las moléculas, ya sea de un líquido o de un gas, que van a pasar de una mayor concentración a una menor concentración. Ok, esto es importante porque este movimiento es el que nos va a dar el intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso, como estamos hablando de gases, van a tener propiedades físicas. Estas propiedades físicas de este movimiento nos las van a explicar tres leyes muy importantes, que es la ley de Fick, la ley de Graham y la ley de Henry, que vamos a explicar a continuación. Y entonces, como ya lo habíamos mencionado, es un movimiento de altas concentraciones a bajas concentraciones y busca devolver el equilibrio del sistema. Ahora bien, pasemos a la ley de Fick. La ley de Fick es una ley que nos va a hablar acerca de una tasa de difusión, o sea, una fórmula. Esta ley de tasa de difusión o flujo lo vamos a encontrar abreviado con la letra J. Aquí, si se dan cuenta, lo tenemos en la fórmula y aparece una J mayúscula con una X. La X quiere decir que es cualquier gas. Entonces, la J significa flujo o tasa de difusión. Ahora, vamos a tener distintas variables en nuestra fórmula y vamos a ir analizando cada una de ellas. ¿Ok? Ahora, tenemos primero, si se dan cuenta en la fórmula, tenemos la letra A. La letra A se va a referir al área de superficie de nuestra membrana alveolo-capilar. ¿Ok? Y nos dice que es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más área de superficie tengamos en nuestra membrana, mayor va a ser el flujo de difusión.
Y esto es importante porque ya vamos a ver las características específicas de nuestra membrana alveolo-capilar, pero hay que tener en cuenta que es directamente proporcional. Ok, seguimos con la T, que es temperatura. Esto quiere decir que es directamente proporcional a la temperatura. O sea, que entre más temperaturas nosotros tengamos, mayor va a ser la difusión. Recordemos que las condiciones normales, en este caso de nuestra membrana alveolo-capilar, debe de ser 37 grados centígrados. Y pues si la aumentamos, obviamente aumenta la difusión, y si lo disminuimos, disminuye la difusión. Seguimos con la P mayúscula. Esta P mayúscula la vamos a encontrar que es el gradiente de concentración. En este caso estamos hablando de presiones. Por eso es el gradiente de presiones. Recordemos que en nuestra membrana alveolo-capilar vamos a encontrar gradientes de presiones, o sea, diferencias de presiones, porque estamos hablando del oxígeno y del dióxido de carbono. Y ya lo vamos a ver más adelante, pero el oxígeno no presenta la misma presión en el capilar que en el alveolo, y también pasa lo mismo con el dióxido de carbono, y pues lo vamos a mencionar más adelante. Ahora, bueno, y pues esta gradiente de concentración va a ser directamente proporcional. Esto quiere decir que entre más sea la diferencia entre nuestra gradiente de presión, vamos a tener una mayor difusión. O sea, no es lo mismo una diferencia de presión de 10 que de 5. La de 10 va a ser más difusible que la de 5, ¿ok? Ahora, sigamos con la letra D. La letra D nos va a hablar de nuestro coeficiente de difusión. Y aquí les anoté los coeficientes de difusión del oxígeno y del dióxido de carbono. El del oxígeno va a ser de 1 y el del dióxido de carbono va a ser de 20. Esto es muy importante porque el dióxido de carbono va a ser 20 veces más difusible que el oxígeno. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo vamos a mencionar ya más adelante, pero gracias a esto el dióxido de carbono compensa el estrecho espacio que tiene, bueno, más bien el estrecho gradiente de presión que va a presentar en sentido capilo-alveolar, ¿ok? A diferencia del oxígeno, que su dirección va a ser alveolo-capilar, y pues el gradiente de presión va a ser mayor. Entonces no necesita tanto del coeficiente de difusión, que pues a diferencia del dióxido de carbono tiene 20 veces más, es 20 veces mayor que el oxígeno. Ahora, todos estos son directamente proporcionales, y ahora vamos a pasar con el que es indirectamente proporcional. Aquí lo tenemos en la fórmula con la letra D minúscula marcada. Esto también lo vamos a encontrar, lo podemos encontrar como con la letra E mayúscula. Esto se refiere a que la D va a ser la distancia, o la E va a ser el espesor. O sea, está hablando del espesor de la membrana, que es indirectamente proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un menor espesor o una menor distancia, va a ser más difusible. Y al revés, si entre más espesor tengamos o entre más distancia tengamos, la difusión va a ser menor. Y pues mira, todo esto lo que ya les he mencionado, lo podemos ver aquí con dos esquemitas que quise poner, que son la figura 1 y la figura 2 de abajo. Ok. En la figura 1 yo quise representar, bueno, en las dos figuras yo quise representar las membranas alveolo-capilares. En la 1 puse una membrana espesa y con muy poco área de superficie. Esto quiere decir que como tiene menos área de superficie, la difusión va a ser menor. Y como es muy espesa, la difusión va a ser menor. Entonces esta membrana no nos sirve para la difusión. Y esto es importante porque en el área de superficie, cuando se disminuye, estamos hablando de patologías como EPOC o enfisema, en el que hay superficies que sí sirven y hay superficies que no. Y hablando del grosor o del espesor o de la distancia, cuando tenemos un mayor espesor, nos estamos hablando de edema o de neumonía, en el que pues como tenemos una barrera que nos impide la difusión, pues no hay difusión. Ahora, pasemos con la figura 2. En la figura 2 yo quise esquematizar la membrana alveolo-capilar, en el que tenemos un área de 80 a 100 metros cuadrados según las bibliografías. Esto quiere decir que es muy grande, y como es muy grande, es, así lo mencionan las bibliografías, arquitectónicamente perfecta para la difusión. Esto es muy importante porque gracias a sus propiedades es perfecta para la difusión. Y también tenemos que su espesor o su distancia o su grosor va a ser de 3 micras,
o sea, prácticamente inexistente. Y esto también nos habla de que es perfectamente arquitectónica para la difusión. Y bueno, vamos a continuar con las demás leyes. Pero recordemos que nuestra ley de Fick va a ser tasa de difusión y va a ser directamente proporcional al área o superficie, directamente proporcional a la temperatura, directamente proporcional a la diferencia de concentraciones, que en este caso es presiones, y directamente proporcional a nuestro coeficiente de difusión, y va a ser indirectamente proporcional a nuestra distancia o a nuestro espesor. Recuérdenlo. Ahora bien, pasemos a la siguiente diapositiva. En esta encontramos los valores sacados del libro Guyton que nos hablan de los coeficientes de difusión, en el que nos van a importar el del oxígeno y el del dióxido de carbono. El del oxígeno va a ser de 1 y el del dióxido de carbono va a ser de 20. Esto, no, como ya lo habíamos mencionado, nos habla de que el dióxido de carbono es 20 veces más difusible que el oxígeno. Y como ya lo habíamos mencionado, esto ayuda a compensar el estrecho espacio de membrana que tiene en sentido capilo-alveolar. Entonces, por eso es importante mencionar que el dióxido de carbono es 20 veces mayor difusible que el oxígeno. Ahora bien, pasemos a un esquema para ejemplificar la ley de Fick. En esto tenemos esquemáticamente el alveolo y la membrana alveolo-capilar. Como podemos darnos cuenta, la membrana alveolo-capilar se caracteriza por ser una superficie grande. En este caso, pues está recortado, no lo vemos, pero es muy grande esta superficie de la membrana y va a ser muy delgada, o sea, su grosor no va a ser mucho. Recordemos que va a ser de 3 micras y aquí lo tenemos esquematizado. También lo que podemos analizar es el flujo del dióxido de carbono en sentido capilo-alveolar y el flujo del oxígeno en sentido alveolo-capilar. De igual manera, lo que podemos percatarnos en este esquema es los valores de las presiones, que nos van a hablar de los gradientes de las presiones. Recordemos que este valor de gradiente de presión o gradiente de concentración es directamente proporcional al flujo de difusión. En la parte izquierda podemos encontrar la presión venosa del oxígeno, que va a ser de 75 milímetros de mercurio. Recordémoslo. Y la presión venosa del dióxido de carbono va a ser de 45 milímetros de mercurio. Entonces, esto es importante porque el flujo del dióxido de carbono se va a dar por esta gradiente de presión, que tenemos uno de 45 en el capilar y vamos a encontrar uno de 40 en el alveolo. Por ello es que se da la difusión, porque recordemos que este va a ser directamente proporcional. Ahora, en el flujo del oxígeno pasa algo peculiar, porque ustedes se darán cuenta que en el esquema nos indica que la presión alveolar del oxígeno va a ser de 109 y la presión arterial del oxígeno va a ser de 109 también. Pero las bibliografías nos mencionan que, porque ustedes se preguntarán, no hay gradiente de presión, entonces ¿cómo es que se da la difusión? Bueno, en la bibliografía nos mencionan que existe algo llamado el cortocircuito fisiológico, que va a representar el 4% del gasto cardíaco. ¿Esto qué quiere decir? Que este 4% no de sangre no va a realizar el intercambio gaseoso. O sea, solamente va a recorrer de derecha a izquierda sin realizar el intercambio gaseoso. Y esto es importante porque repercute directamente en la presión arterial del oxígeno, que la va a reducir de 109 a 99. Y gracias a esto se va a poder dar el gradiente de presión para que se realice la difusión. Entonces, en este esquema podemos analizar lo que ya habíamos visto en la fórmula de la diapositiva pasada. Ahora, continuemos con la ley de Henry. Esta ley de Henry nos va a hablar acerca de que la difusión de nuestro gas va a ser directamente proporcional a la diferencia de presión parcial de gas en cada medio. Esto ya lo habíamos visto un poco en la ley de Fick, pero esta ley de Henry se enfoca más a la presión parcial de gas en cada medio. Y ya habíamos visto los valores, y aunque también tenemos una diapositiva con los valores del Guyton que nos vamos a mostrar a continuación, pero es importante mencionar que esta presión parcial se va a dar debido a esta fórmula que tenemos aquí, que va a hacer que nuestra concentración de gas disuelto tiene que estar obviamente a una presión regular, que va a ser de una atmósfera, que es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Y se va a dividir entre el coeficiente de solubilidad, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que esta nos va a hablar del volumen. Entonces,
Ley de Henry nos habla acerca de la diferencia de presiones parciales, ¿ok? Es lo único que tienen que saber de eso y la verdad es algo muy sencillo. Sigamos con esta diapositiva, que nos habla acerca de lo que ya habíamos mencionado, que es la solubilidad de gases importantes, en el que destacamos el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno va a ser de 0.024 y del dióxido de carbono va a ser de 0.57, que haciendo cuentas nos damos pues cuenta que el dióxido de carbono va a ser 20 veces más soluble que el oxígeno, y esto va a ser importante por lo que ya hemos mencionado. Entonces siempre quédense en cuenta que el dióxido de carbono va a ser 20 veces más que el oxígeno, ¿ok? O sea, esto hablando de la solubilidad de los gases. Sigamos con la última de las 3 leyes que les mencioné. En este caso hablamos de la ley de Graham. ¿Qué nos habla la ley de Graham? Bueno, esta nos habla acerca de la velocidad de difusión. ¿Y qué nos dice? Que esta velocidad de difusión va a ser directamente proporcional al coeficiente de solubilidad del gas e indirectamente proporcional a la raíz cuadrada de un peso molecular. Así que vayamos por partes. Aquí tenemos la fórmula de la ley de Graham, que nos habla que la difusión va a ser directamente proporcional a la S que vemos ahí. Esa es la letra sigma, pero nos representa el coeficiente de solubilidad. Y recuerden lo que ya les había mencionado. El dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. ¿Y esto qué nos va a ayudar? A que va a compensar un fenómeno que ya les había mencionado, que compensa el estrecho gradiente de presión capilo-alveolar que existe para el dióxido de carbono, a diferencia del gradiente alveolo-capilar del oxígeno, que es más amplio, obviamente. Entonces, por eso es que nuestro coeficiente de solubilidad va a ser directamente proporcional. Ahora, también tenemos el valor indirectamente proporcional, que nos habla de la raíz cuadrada del peso molecular. Recordemos nuestras clases de química que el peso molecular del oxígeno va a ser de 32 y el peso molecular del dióxido de carbono va a ser de 44. Esto nos quiere decir, ¿qué nos quiere decir esta fórmula? Bueno, nos habla de que haciendo cuentas y sacando los coeficientes de solubilidad y el peso molecular y la raíz cuadrada y haciendo toda la fórmula, nos va a dar un valor en el que es lo que ya habíamos mencionado, que el dióxido de carbono va a ser 20 veces más veloz que el oxígeno, ¿ok? Entonces, repitámoslo. El dióxido de carbono va a ser 20 veces más veloz que el oxígeno. Y esto nos habla de que va a compensar lo que ya les mencioné y es muy importante saberlo. Entonces, la ley de Graham nos habla de la velocidad de esta difusión. Ahora, ya por último con esto de las leyes, tenemos este pequeño resumen que es una tabla donde encontramos a las 3 leyes. La ley de Fick, la ley de Henry y la ley de Graham. ¿Ok? Recuerden que es muy importante porque esto nos hablan de las propiedades físicas que tiene este movimiento de difusión en el intercambio gaseoso del alveolo con el capilar. Y pues lo que es importante destacar es que podemos encontrar estas fórmulas que tenemos aquí diferentes en algunas bibliografías. Por decir, en la ley de Fick, como ya les había mencionado, esa letra E mayúscula que aparece también la podemos encontrar con la letra D minúscula, que nos habla de la distancia, y la E nos habla del espesor. Entonces, recordemos que es exactamente lo mismo, pero lo podemos encontrar diferente en otras bibliografías. Y que también en esta misma fórmula de la ley de Fick encontramos una letra S mayúscula, pero nos habla de la superficie. Y como habíamos visto anteriormente, lo habíamos encontrado nosotros con la letra A mayúscula de área de superficie. Entonces, digamos que es un tema de bibliografía, sí podemos encontrarlo de diferente manera. Y aquí tenemos el gradiente de presión representado con el P1 menos P2, pero también podemos encontrar el triangulito que va a ser el gradiente de concentración. Y en la ley de Henry también encontramos lo mismo, que aquí está representado con P1 menos P2, pero es el gradiente de presión que ya habíamos mencionado. Y en la ley de Graham, pues también encontramos el coeficiente de solubilidad que está representado con la letra sigma. Entonces, no se espanten si en otras leyes, más bien, si en otras bibliografías se encuentran las leyes con distintas variables. Es exactamente lo mismo y pues bueno, eso es todo.
Para entender de mejor manera el apartado de presiones parciales y específicamente la presión parcial del oxígeno, es necesario recordar las tres características físicas importantes y siempre presentes de los gases. La primera es que ocupan un volumen, la segunda es que generan una presión y la tercera es que tienen temperatura. En este apartado nos enfocaremos en la presión. Como sabemos, la mayoría de los organismos necesita de oxígeno para generar energía. Este oxígeno se obtiene desde la atmósfera a través del aire, que como anteriormente nos han enseñado, el aire es una mezcla de gases, compuesto principalmente por nitrógeno y oxígeno, que presenta una presión de 760 milímetros de mercurio. La presión del aire va a estar proporcionada por la concentración de nitrógeno y de oxígeno, donde el 79% de la presión va a estar dada por el nitrógeno, que es aproximadamente 600 milímetros de mercurio, mientras que el 29% restante va a estar dada por el oxígeno, que es aproximadamente 160 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el concepto de presión parcial va a ser entendido como la presión que ejerce individualmente cada uno de los gases. Otro punto importante que es necesario mencionar es las características que posee el gas cuando está disuelto en líquido. Las moléculas del gas poseen movilidad y energía cinética, además de que cuando entra en contacto con alguna superficie como lo es la membrana celular, genera una presión parcial idéntica a cuando está en estado gaseoso. Lo principal radica en la capacidad que tiene el gas de disolución, es decir, la capacidad y la afinidad que tienen las moléculas de gas hacia las moléculas de agua. Entre mayor sea esta afinidad, generará una presión parcial normal. Mientras más se rechacen, la presión parcial aumentará. Una vez entendido estos dos aspectos, podemos pasar a lo que es la presión parcial del oxígeno. Esta va a depender de la presión atmosférica, que, aunque la presión parcial del oxígeno es constante, quien determina la disponibilidad del oxígeno es la presión atmosférica, cuyo valor aumenta o disminuye conforme a la altura a nivel del mar. Entre una mayor altura, la presión disminuirá, por lo tanto, la presión parcial del oxígeno también desciende. Al momento de la inspiración, el aire llega a las vías aéreas superiores, en donde las estructuras anatómicas se encargan de darle limpieza, temperatura y humidificación. Es en este punto donde sucede la primera caída de la presión parcial del oxígeno, pues agrega un nuevo gas a la mezcla de gases. Este nuevo gas es vapor de agua, el cual proporcionará aproximadamente 47 milímetros de mercurio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la sumatoria de estos tres gases nunca excederá el valor de la presión atmosférica, cumpliendo así la ley de Dalton. En su recorrido hacia el alvéolo, a través del espacio muerto anatómico, la presión del oxígeno no experimenta ninguna variación, puesto que los gases circulantes no se adicionan. No obstante, al llegar al alvéolo aparece un gas diferente en la mezcla, es el dióxido de carbono, el cual normalmente está saliendo del capilar para ser eliminado en la fase expiratoria del ciclo ventilatorio. Este nuevo gas ejerce una presión y determina la segunda caída de la presión parcial del oxígeno. Cuando llega el oxígeno al alvéolo, este se absorbe continuamente desde los alvéolos hacia la sangre de los pulmones y continuamente se respira oxígeno nuevo hacia los alvéolos desde la atmósfera. Cuanto mayor se absorbe oxígeno, menor será su concentración en los alvéolos. Por el contrario, cuanto más rápido se inhale nuevo oxígeno, mayor será su concentración. Por lo tanto, la concentración de oxígeno está dada por la velocidad de absorción de oxígeno y por la velocidad de entrada de oxígeno. Mientras tanto, el dióxido de carbono se forma continuamente en el cuerpo y después se transporta por la sangre hacia los alvéolos, donde se elimina continuamente por el acto de la ventilación. La composición global del aire expirado está determinado por 1. La cantidad del aire expirado, que es el aire del espacio muerto, y 2. La cantidad que es aire alveolar. La primera porción de este aire, el aire del espacio muerto de las vías aéreas respiratorias, es aire humidificado típico. Después, cada vez más aire alveolar se mezcla con el aire del espacio muerto hasta que finalmente es eliminado el aire del espacio muerto y solo se expira aire alveolar al final de la expiración. Por último, tenemos las conclusiones de este apartado. La primera de ellas es que la presión total de la masa gaseosa movilizada en el ciclo ventilatorio es igual a la presión atmosférica, cumpliendo así con la ley de Dalton.
La segunda es que la presión parcial de un gas es el producto de la presión atmosférica por su concentración, visto en la presión total del aire. La tercera es que la altura sobre el nivel del mar es un elemento crítico. Y por último, que la presión parcial del oxígeno disminuye a medida que ingresan otros gases a la masa gaseosa, ejemplificado en las caídas de la presión parcial del oxígeno. Difusión de gases a través de la membrana respiratoria. El intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre pulmonar se produce a través de las membranas de todas las porciones terminales de los pulmones, es decir, el lobulillo respiratorio, formado por bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los atrios y los alvéolos, no solo de los alvéolos. Todas estas membranas se conocen de manera colectiva como la membrana respiratoria o membrana pulmonar, la cual está formada de 6 capas. La primera es una capa de líquido que tapiza el alvéolo y que contiene surfactante, lo que reduce la tensión superficial del líquido alveolar. La segunda capa es el epitelio alveolar, formado por las células epiteliales delgadas. La tercera capa es una membrana basal epitelial. La cuarta es un espacio intersticial delgado entre el epitelio alveolar y la membrana capilar. La quinta es una membrana basal capilar, que en muchos casos se fusiona con la membrana basal del epitelio alveolar. Y la sexta es la membrana del endotelio capilar. Ahora, el grosor de la membrana respiratoria, o sea, de estas 6 capas en conjunto, es en promedio de 0.6 micrómetros. Y el área superficial total de la membrana respiratoria es de aproximadamente 70 metros cuadrados en el varón humano adulto normal. La cantidad total de sangre en los capilares de los pulmones en cualquier instante dado es de 60 a 140 mililitros. El diámetro medio de los capilares pulmonares es de solo unos 5 micrómetros aproximadamente. Como se puede ver en la imagen, nos representa la membrana respiratoria con todas las capas. Y aquí se especifica que la distancia entre el epitelio alveolar y el epitelio capilar, es decir, el espacio intersticial, es de aproximadamente 0.3 micras o micrómetros, lo cual dejaría los otros 0.3 micrómetros que se menciona en el libro de Fisiología de Guyton, entre la capa de surfactante, el propio epitelio alveolar, la membrana basal epitelial, la membrana basal capilar y la membrana del endotelio capilar. Sigamos con un tema bastante sencillo, que nos habla acerca del tiempo que se va a exponer nuestro eritrocito. Esto quiere decir que se va a exponer a nuestra difusión y va a tardar entre 0.75 a 0.80 segundos. Ese es el tiempo de exposición de nuestro eritrocito, ¿ok? Y pues aquí tenemos un esquema en el que tenemos nuestro eritrocito y pues también podemos observar el intercambio gaseoso. Y todo esto se realiza entre 0.75 a 0.80 segundos, que es un tiempo relativamente muy rápido. Ahora, en esta diapositiva podemos observar un esquema de sacado del Guyton, que es exactamente lo mismo que lo anterior. Aquí tenemos a nuestro eritrocito expuesto y pues está realizando el intercambio gaseoso, ya lo habíamos mencionado, por el movimiento de difusión, y pues va a tardar de entre 0.75 a 0.80 segundos esta exposición del eritrocito. Ahora vamos a hablar del tiempo de difusión del oxígeno y del dióxido de carbono. Pero para esto hay que platicar acerca de los factores que influyen en la velocidad de difusión gaseosa a través de la membrana respiratoria. Y estos son muy simples, son 4. El grosor de la membrana, el área superficial de la membrana, el coeficiente de difusión del gas en la sustancia de la membrana, la diferencia de presión parcial del gas entre los dos lados de la membrana. Ahora, muchos de estos ya habíamos platicado de ellos. Obviamente a mayor distancia, mayor grosor de la membrana, menor velocidad de las partículas. El área superficial de la membrana, pues a menor área, menor velocidad. El coeficiente de difusión, ya habíamos platicado de él,
que a mayor coeficiente la presión parcial es menor y entonces la velocidad es menor. Y la diferencia de presión parcial, también ya habíamos platicado de ella, y es que entre mayor presión parcial haya de un lado de la membrana, el movimiento va a ser hacia donde haya menor presión parcial. Es decir, la difusión neta se va a dar hacia donde sea menor la presión. Si la presión parcial es mayor en el lado de los alvéolos, la difusión se va a dar hacia el lado del vaso sanguíneo. Y viceversa, si la presión parcial de ese gas es mayor en el vaso sanguíneo, la difusión neta se va a dar hacia los alvéolos. Ahora, existe un cálculo en el cual el coeficiente de difusión para la transferencia de cada uno de los gases a través de la membrana respiratoria depende de la solubilidad del gas en la membrana, directamente proporcional e inversamente proporcional de la raíz cuadrada del peso molecular del gas. La diferencia de presión a través de la membrana respiratoria es la diferencia entre la presión parcial del gas en los alvéolos y la presión parcial del gas en la sangre pulmonar. La presión parcial representa una medida del número total de moléculas de un gas que incide en una unidad de superficie de la superficie alveolar de la membrana por cada unidad de tiempo. Y la presión parcial del gas en la sangre representa en la dirección opuesta. Por lo tanto, la diferencia entre estas dos presiones es una medida de la tendencia neta a que las moléculas de gas se muevan a través de la membrana. La capacidad de la membrana respiratoria de intercambiar un gas entre los alvéolos y la sangre pulmonar se expresa en términos cuantitativos por la capacidad de difusión de la membrana respiratoria. Esta se define como el volumen de un gas que se difunde a través de la membrana en cada minuto para una diferencia de presión parcial de 1 milímetro de mercurio. Explicando esto con un ejemplo. La capacidad de difusión del oxígeno en condiciones de reposo es en promedio de 21 mililitros por cada minuto por cada aumento de 1 milímetro de mercurio de presión parcial. En términos funcionales, la diferencia medida o media de presión de oxígeno a través de la membrana respiratoria durante la respiración tranquila normal es de aproximadamente 230 mililitros de oxígeno que difunden a través de la membrana respiratoria cada minuto. Esto es igual a la velocidad a la que el cuerpo en reposo utiliza el oxígeno. Por otro lado, según Fisiología Médica de Guyton, nunca se ha medido la capacidad de difusión del dióxido de carbono, debido a que el dióxido de carbono difunde a través de la membrana respiratoria con tanta rapidez que la presión parcial de dióxido de carbono media de la sangre pulmonar no es muy diferente a la presión parcial de dióxido de carbono de los alvéolos. Esta diferencia se calcula que es aproximadamente de 1 milímetro de mercurio de presión parcial tan solo. El último tema que le corresponde abordar a nuestro equipo son las características de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína tetramérica que tiene la capacidad de unirse a 4 moléculas de oxígeno, una por cada grupo hemo, y esta se encuentra distribuida en el torrente sanguíneo a través de los eritrocitos. Razón por la cual la hemoglobina se sintetiza en la médula ósea, al mismo tiempo que los eritrocitos. El proceso químico mediante el cual se sintetiza es el siguiente. En primer lugar, la succinil-CoA proveniente del ciclo de Krebs se une a la glicina para formar una molécula de pirrol. A continuación, 4 pirroles se combinan para formar a la protoporfirina 4, que a su vez se combina con hierro para formar la molécula hemo. Es muy importante mencionar que este hierro debe de estar en estado ferroso, de lo contrario, si se uniera en su estado férrico, la hemoglobina resultante sería disfuncional. Finalmente, cada una de estas moléculas hemo se une a una cadena de globina. La globina es una cadena polipeptídica larga, que se sintetiza en los ribosomas, y que forma, junto con el grupo hemo, a una cadena de hemoglobina, la cual es la subunidad de la hemoglobina. Cada una de estas cadenas de hemoglobina tiene una masa molecular de 16.000. Posteriormente, 4 cadenas de hemoglobina se unen para formar una molécula de hemoglobina completa, razón por la cual, como ya dijimos, la hemoglobina es un tetrámero.
Es importante mencionar que hay varias variaciones ligeras en las diferentes subunidades de cadenas de hemoglobina. Esto en función de la composición en aminoácidos de la porción polipeptídica. Estos diferentes tipos de cadenas se denominan cadenas alfa, cadenas beta, cadenas gamma y cadenas delta. La forma más común de la hemoglobina en el ser humano adulto es la hemoglobina A, la cual está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y la hemoglobina A tiene un peso molecular de 64.458. Como se mencionó antes, las principales funciones de la hemoglobina consisten en unirse primeramente al oxígeno con eficiencia en los pulmones. Después de esto, tiene que liberar el oxígeno en los tejidos periféricos, seguido de recolectar productos de desecho de la respiración, como dióxido de carbono y protones, para su transporte y eliminación en los pulmones. Además, la hemoglobina forma parte del sistema de amortiguadores sanguíneo. La manera en que realiza cada uno de estos procesos se detallará enseguida. La primera función de la que hablaremos será del transporte de oxígeno en la hemoglobina. Como se ha mencionado antes, cada cadena de hemoglobina tiene un grupo prostético hemo. Este grupo prostético hemo contiene un átomo de hierro, y debido a que hay 4 cadenas de hemoglobina en cada molécula de hemoglobina, vamos a encontrar 4 átomos de hierro en cada molécula de hemoglobina. Cada uno de estos átomos se une mediante enlaces débiles a una molécula de oxígeno. Esto supone un total de 4 moléculas de oxígeno, lo que es igual a 8 átomos de oxígeno. Es muy importante recalcar que esta unión se hace mediante enlaces débiles, ya que de no ser así, la hemoglobina se quedaría, por decirlo de algún modo, pegada con el oxígeno y no lo podría liberar hacia los tejidos para cumplir con la perfusión necesaria. La manera en la que el oxígeno se une a la hemoglobina es mediante algo llamado unión cooperativa, una característica que solamente posee un cierto grupo de proteínas, entre ellos la hemoglobina. Para entender esto, debemos tener en cuenta que la hemoglobina se encuentra en 2 estadios, en el estadio T o tenso y en el estadio R o relajado. En el estadio T, la hemoglobina se encuentra fuertemente cerrada, por decirlo de algún modo, está desoxigenada, y en el estado relajado tiene las 4 moléculas de oxígeno unidas a ella. Cuando hablamos de unión cooperativa, nos referimos a que la unión de la primera molécula de oxígeno a la desoxihemoglobina desvía el hierro M hacia el plano del anillo M desde una posición alrededor de 4 nanómetros más allá del mismo. Esto puede sonar un poco complejo, pero básicamente significa que un par de subunidades de la hemoglobina, una subunidad alfa y una subunidad beta, rotan 15 grados con respecto al otro, de esta manera compactando el tetrámero. De este modo, pasando del estado T de la hemoglobina hacia el estado R. El estado T, como les había dicho, simboliza baja afinidad al oxígeno y el estado R simboliza una alta afinidad. Estos cambios provocan que los grupos M que no han sido oxigenados aún aumenten de manera importante su afinidad por el oxígeno, puesto que los siguientes oxígenos necesitarán romper mucho menos puentes salinos para poderse unir a la hemoglobina. Este fenómeno de unión cooperativa le permite a la hemoglobina maximizar la cantidad de oxígeno que carga en los pulmones, así como la presión parcial de oxígeno que ésta libera hacia los tejidos periféricos. Vamos a empezar a hablar ahora sobre la función de la hemoglobina de transporte de dióxido de carbono y de protones. Recordemos, como ya se ha mencionado, que estos dos productos vienen del metabolismo celular, por lo que la hemoglobina los recoge en los tejidos periféricos. La manera en la que la hemoglobina porta el dióxido de carbono para transportarlo a los pulmones es a manera de carbamatos. Estos carbamatos se forman mediante la unión del dióxido de carbono con los nitrógenos del amino terminal de las cadenas polipeptídicas de la hemoglobina. Estos carbamatos cambian la carga de los terminales amino desde positiva hacia negativa, lo que favorece la formación de puentes salinos entre las cadenas alfa y beta, haciendo así que la hemoglobina intente volver a su estado T, de esta manera liberando más oxígeno hacia los tejidos periféricos. Estos carbamatos significan alrededor del 15% del dióxido de carbono que se transporta a través de la sangre venosa. La mayor parte del dióxido de carbono se transporta como bicarbonato, que se forma en los eritrocitos mediante la hidratación de dióxido de carbono para formar después ácido carbónico, un proceso que es catalizado por la enzima anhidrasa carbónica, que posteriormente, a pH de la sangre venosa, se disocia en bicarbonato y un protón. Por último, vamos a hablar sobre la función de la hemoglobina como amortiguador de pH. Para empezar, debemos entender que la hemoglobina une un protón
por cada 2 moléculas de oxígeno liberadas. Es decir, que como habíamos dicho, cada molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno, lo cual significa que cada molécula de hemoglobina tiene la capacidad de unirse a 2 protones, 1 por cada 2 moléculas de oxígeno liberadas. Estos protones surgen a partir de la rotura de los puentes salinos cuando se une oxígeno hacia la hemoglobina, cambiando su conformación del estado T al estado R. La disociación subsiguiente de protones tras este evento impulsa la conversión de bicarbonato hacia ácido carbónico. En el momento de la liberación del oxígeno hacia los tejidos, se vuelve a formar la estructura T y sus puentes salinos, atrayendo protones hacia la hemoglobina. De esta manera, al facilitar que se vuelvan a formar los puentes salinos del estado T, un aumento en la concentración de protones aumenta la liberación de oxígeno desde la hemoglobina oxigenada hacia los tejidos. Pero por el contrario, un aumento de la presión parcial de oxígeno podría promover la liberación de protones. Este acoplamiento recíproco de unión entre protones y oxígeno hacia la hemoglobina se denomina efecto Bohr, y lo tenemos ilustrado en la imagen en esta diapositiva. Para poderlo explicar, considero que lo más fácil es empezar en los tejidos periféricos. Dentro de las células de los tejidos periféricos se lleva a cabo el ciclo de Krebs, el cual tiene como producto 2 moléculas de dióxido de carbono. Estas 2 moléculas de dióxido de carbono se unen a 2 moléculas de agua, que con la ayuda de la anhidrasa carbónica se convierten en 2 moléculas de bicarbonato de sodio, que como les había dicho, al pH sanguíneo venoso se convierte en 2 protones y 2 bicarbonatos. Cuando la hemoglobina llega a esta zona, se le unen los 2 protones y libera 4 moléculas de oxígeno que traía. Como les había dicho, por cada 2 moléculas de oxígeno liberadas se le unen 2 protones. La hemoglobina, al recibir estos 2 protones, actúa como un amortiguador, ya que los aleja de los tejidos, evitando así una acidosis. Y tras unirse a estos 2 protones, viaja de nuevo hacia los pulmones por el torrente sanguíneo, donde ya estando dentro de ellos, libera los 2 protones que tenía y recibe 4 moléculas de oxígeno para así volver a viajar a los tejidos periféricos. Pero ¿qué pasa con estos 2 protones dentro de los pulmones? Estos 2 protones se unen a 2 moléculas de bicarbonato, que se convierten en 2 moléculas de ácido carbónico, que a su vez son disociadas por la anhidrasa carbónica en 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua, las cuales son exhaladas mediante el proceso de la expiración. Podemos ver de este modo que la hemoglobina es una proteína vital para los seres humanos.